la ciudad de Ramtel, la capital real del reino de Re-Estice, tanto un centro militar como comercial. Lo primero que destacaba a simple vista eran sus muros, enormes y fortificadas murallas que existían no solo para proteger de la nación enemiga y fronteriza el imperio, sino de las bestias y seres aterradores que rondaban por los bosques, siempre que no fuera un monstruo entre los monstruos, véase un demonio o los dioses no lo quisieran un dragón. Pocos dudaban que aquellas murallas les protegerían. Sin embargo, el mayor enemigo de los hombres son otros hombres, quizás un monstruo que antes fuera humano. Cuando tomó conciencia aquel monstruo ya se encontraba dentro, ni siquiera había visto aquellos imponentes muros. Sin embargo, al igual que todos, lo siguiente que notó fue el olor. En resumidas palabras, era el aroma a caballo y sus subproductos, pero al chico no le pareció extraño. Él mismo provenía del campo, o al menos así lo verían los demás. Sin embargo, incluso su diminuto pueblo tenía el estándar de no dejar desperdicios humanos por donde sea. Incluso si la ciudad tenía un alcantarillado, no era como el de la modernidad. Lo siguiente que le extrañó fue la arquitectura del lugar. No había ningún cable de telefonía o eléctrico por ningún sitio. De igual manera, la iluminación era pobre. La poca luz provenía de las ventanas de algunos edificios o personas con sus propias lámparas de gas. No ayudaba que apareció en un callejón. En conjunto, esos edificios, la calle de baldosas y aspecto de las personas, le decían al chico una sola cosa. Su sueño y el de muchos otros, si bien era una conclusión algo apresurada, todo le gritaba. Estoy en un calle. Inmediatamente una enorme sonrisa se marcó en su rostro. La sola idea de ser el protagonista de una de esas historias que tanto gustaba, ser un héroe o villano invencible con montañas de chicas dispuestas a él, su expresión depravada lo decía todo hasta que se dio cuenta. Estoy en un isekai medieval, y sin idea de mi cheat. Como lector él había aborrecido el uso de cheats o habilidades trampa. No se molestaría de un protagonista poderoso pero sí invencible. Pensaba que era más divertido leer protagonistas con verdadero crecimiento, pero esa idea ahora le daba miedo. Tutorial. Guía. Paquete de iniciación. Diosa. Pero sin importar cómo lo pidiera no había nada semejante. El pánico entraba instintivamente, rebuscaría en su ropa en busca de cualquier pista, encontrando de paso 2 monedas de plata finalmente y sin notar la extraña ropa con la que había aparecido. Algo de tranquilidad llegaba al encontrar un pequeño papel. Perdone los inconvenientes, un error burocrático. Invoco a Ángel, no a un ángel. No disponemos de la autoridad para ayudarlo más allá del regalo del macrocosmos que recibió. Atentamente. Departamento de Invocaciones Divinas. Aquello no ayudó en nada, al contrario, sin conocer el motivo aquellas palabras le causaron una enorme ira. El primer pensamiento del invocado era quemarlo, y sin saber de dónde diablos lo sacó usó un mechero para deshacerse del papel. Es basura. Una vez la ira se esfumó cual humo, pudo pensar con mayor claridad. En primer lugar, pudo notar que tenía un encendedor en la mano. Durante 10 segundos se quedó pensando, absorto, hasta notar que aquel mechero era el suyo, mejor dicho su mechero favorito, que más parecía un mini soplete. Esto estaba en la basura. Hace años estaba simplemente extrañado. El viajar a otro mundo era una cosa, pero que específicamente aquel artículo que ni Dios sabría dónde terminó, estar con él lo dejaba completamente en blanco. Si acaso quedaba algo de él en su casa, era el protector de la llama que siempre se le caía. Céntrate, cabrón. Con un par de azotes a su propio rostro recuperó la compostura. Lo apremiante era dónde estaba, qué clase de mundo era y si podía conseguir una cama medio decente para dormir, pero sobre todo debía analizarse a sí mismo, empezando por la gabardina azul con toques brillantes. No era una ropa de brillantina o lentejuelas, era más parecido a ver el cielo estrellado en la misma tela, pero siendo este el firmamento profundo. Por debajo de esa extraña prenda un saco negro y camisa blanca por debajo. Al menos estoy vistiendo bien. Ahora quisiera tener un espejo. Al decir aquello tenía en sus manos dicho artículo, más específicamente el espejo de mano, que había roto y solo quedaba su marco entre los trastes de casa. Sin dudas era un patrón curioso, pero lo que le impresionó no fueron esos 7 años de mala suerte anulados. Amai. Pelirrojo de ojos azules, piel blanca y una expresión de disgusto constante. Sobre esa cabeza una gorra negra. Tragando saliva miró sus propias manos, las cuales para su sorpresa eran inmaculadas y sin marcas visibles. O quizás
Junto a los ojos azules en vez de violetas sus manos normales le decían que no era exactamente aquel personaje, no había transmigrado a su personaje original, sin duda algo más a añadir a la lista de misterios, pero conforme la poca luz del sol se desvanecía algo le decía que debía buscar refugio, incluso si fuera la peor posada posible, dudaba no poder pagar gracias a sus 2 monedas de plata. Al menos casi siempre las monedas comunes son de cobre, en el peor de los casos venderé este espejo y, ¿de dónde había salido? Sin duda el espejo y mechero eran cosas que le pertenecían en antaño, pero ambas cosas eran chatarra. Lo primero que vino a su mente fue un elemento que venía en el paquiseca y básico, el espacio de bolsillo o también llamado inventario. Durante varios minutos trató de acceder de todas las maneras que pudo pensar, finalmente empezaría a concentrarse en regresar a su lugar el espejo, finalmente una mancha negra apareció en el aire, tragando saliva aventuró su mano con el espejo, era una sustancia algo espesa pero que no le impedía el movimiento, de alguna manera podía sentir todo el interior de aquel lugar, y sin duda será una cantidad absurda de cosas. Esto es toda mi casa, no solo objetos, comida y diversos electrodomésticos, literalmente su hogar se encontraba ahí, árboles incluidos siendo lo único excluido la tierra, aquello lleno de felicidad al chico ahora pelirrojo, no debía dormir en una cama dura y si de alguna manera podía generar electricidad el dormir con aire acondicionado era posible. Sí. Ahora debo buscar una posada. Al salir del callejón vio lo que esperaba, viendo algunas personas pasar preguntó y grande fue su sorpresa al ver que había aparecido al lado de una respetable posada, entrando con algo de nervios. Buenos días, ¿en qué puedo servirle, joven señor? Había sido un poco chocante tal trato, no es que él fuera que tenía nulo contacto social, que lo era, sino que jamás le habían tratado tan respetuosamente, realmente sentía que iba a ser una buena aventura, con algo de confianza respondió. Muy buenas noches, me gustaría pasar una noche aquí, ¿podría decirme los precios? Pero grande fue su sorpresa al escuchar. Una noche en las habitaciones solitarias sin comidas son 2 monedas de plata, por 5 monedas puede desayunar, almorzar y cenar en nuestro comedor, por supuesto este precio no incluye el uso del baño. Fue notoria la expresión de pánico del pelirrojo, incluso si obviaba la comida y el baño solo podía dormir una noche, al ver cómo el recepcionista le miraba cual un miserable sabía que ya no era visto como un potencial cliente, en la desesperación. Oh, ya veo, disculpe si le molesto pero solo puedo pagar una noche, aún no he podido vender mi mercancía. Al decir eso el recepcionista cambió su expresión de no querer ver al chico a estar muy atento, así es. Si le parece bien, quizás un superior tenga interés en sus artículos, por favor muéstrelos para no perder el tiempo. En medio de aquella frase, se había dado cuenta que el potencial cliente no llevaba nada encima, realmente ya no le tenía anda de confianza al pelirrojo. Más grande sería su sorpresa, cuando en el mostrador se postró de la nada una gran pila de hojas blancas inmaculadas. Disculpe, le llevaré de inmediato. El pelirrojo sentía un déjà vu, había pensado que podía usar de moneda de cambio, en los mundos medievales por la falta de tecnología para producción o transporte ciertos artículos cotidianos de la era más allá del posmodernismo eran un lujo, el jabón y semejantes era uno de esos artículos de lujo, incluso a veces el hierro en sí mismo era un lujo, pero desde su punto de vista lo más fácil sería el papel. Llegaba a recordar cómo los libros antiguos eran encadenados por su alto precio, aunque era también por ser escritos a manos. Pero sin dudas le había funcionado. Ahora se encontraba en una sala elegante esperando al encargado, pero no dejaba de sentir ese déjà vu. Quizás había fantaseado demasiado con volverse rico cambiando papel corriente por oro. Bienvenido sea, joven señor, lamento la espera. No esperaba ninguna visita, sobre todo la de un comerciante a estas horas que lo trae por aquí. Como respuesta el chico apuntaría a la pila de papeles en la mesa. Siendo sincero, necesito algo de dinero rápido, fui estafado y perdí mucha de mi mercancía en el camino desde mi ciudad, las escoltas que contraté huyeron con mi carreta y, disculpe, no deseo incomodarlo, en resumen estoy algo corto de efectivo y necesito pasar un par de noches aquí. Había actuado casual, de hecho actuado tal cual para parecer un chico tonto fácil de timar, desconocía de dónde venía la confianza y conocimiento para hacer eso pero la tenía.
Ese sin duda es un problema, lamento su tragedia y con gusto mi señor comprara su mercancía, veamos, podría pagar 50 monedas de cobre por cada hoja, seguramente podrá quedarse un par de semanas vendiendo todo el lote. Entonces el pelirrojo se dio cuenta, desconocía el sistema económico de ese mundo. Oh, disculpe, pero ¿podríamos hablar en monedas de plata? Tengo más que esta cantidad. Normalmente en estas historias las monedas se dividían en cobre, plata y oro. Algunas veces se añadía hierro y platino, pero lo normal era la tríada conductora. A veces cada denominación valía 10 o 100 veces más que la anterior, incluso si no se usara la plata tan abiertamente podía afirmar venir de un país donde sí sucedía. En ese caso por cada moneda de plata 2 hojas, ¿le parece? Ante la idea de tener tal metal precioso por algo tan simple sonrió, sabía que obviamente lo estaban estafando, pero en comparación él había pagado 50 pesos mexicanos por 100, y dudaba seriamente que pudiera comprar una onza de plata a ese ridículo precio. Me parece un precio excelente, 100 hojas por 50 monedas de plata, sería un gran trato. Estrechando sus manos ambos estafadores quedaron contentos con la venta, aunque ninguno se imaginaba el resultado final. A Puff sí que es una cama dura, 2 de plata por dormir encima de plumas. Prefiero mi hierro oxidado llamado resortes. Dicho y hecho, cambió la cama por una que tenía en el inventario, pudiendo al fin volver a su estado natural, acostado y fantaseando con ser un héroe. Y Sekai observó el fruto de su nulo esfuerzo, esas monedas le resultaban levemente familiares. ¿Será un caso de reencarnado en una novela? Aunque si puedo reconocer estas monedas serían de un manga o anime, con mi suerte será un mal mano Otome donde las relaciones tóxicas están a la orden del día. Y así con una curiosidad enorme la noche transcurrió mientras él revisaba sus pertenencias, desde inútiles electrodomésticos, ropa, productos de higiene y demás cachivaches. Aquello parecía ser todo lo que estaba en su casa pero nuevo, incluso el cepillo de dientes que tiró a la basura apenas ayer estaba empaquetado. Lo único que rompía esta regla eran cosas que contenían información. Dios, sí que tengo letra horrible desde kinder. Llegando eventualmente a revisar cierta carpeta, adornada en sus portadas con 2 lindos dibujos de Pikachu, pensó que quizás tendría los esquivos dibujos que había perdido o tirado a la basura, pero lo que encontró fue desconcertante. ¿Por qué hay dibujos de ítems de Terraria? Si bien él era un jugador que adoraba aquel sandbox, nunca había hecho un dibujo semejante. Aquello solo se volvía más desconcertante al ver cómo cada dibujo tenía un discurso cursi adjunto, pero incluso entre lo ya extraño, sobresalían un par de gafas de aviador. Si bien aquel juego tenía gafas como accesorios, no eran algo digno de inmortalizar con colores de palo. Esto dice: observando más allá de los ojos, leyendo más allá de cualquier idioma, la niebla se abre para quienes ven más allá de las gafas de Babel. Había leído aquel texto en voz alta, una pizca de vergüenza crecía al creer que algo especial ocurriría, pero inmediatamente descubrió que ese sí era el caso. Fue un duro golpe sentir cómo su sangre corría para salir de su cuerpo, cayendo en cama del shock. Todo su cuerpo palpitaba al acelerado ritmo de su corazón, aunque no fuera tal su sangre una sustancia caliente quería escapar de su cuerpo, pasando por su vientre hasta sus brazos. Finalmente la sensación caliente llegaría a sus manos para dar pie a una luz cegadora. Finalmente sobre sus manos un par de gafas se encontraba, pero no podía importarle menos puesto aquella experiencia le había drenado todas sus energías. Sentía un hambre de días junto con el correspondiente cansancio. Normalmente no comería antes de dormir aunque le rugiera el estómago, pero la sensación extrema obligó a devorar sus reservas de comida chatarra. Finalmente y sin comprender lo sucedido cayó dormido. Nadie se esperaría que mientras la mayoría dormía, aquellos que despiertan a los difuntos de su eterno descanso se volverían locos por un simple pedazo de papel. ¿Es que acaso esto proviene del árbol del mundo? Quien se encontraba asombrado era el propietario de la posada, más correctamente uno de los varios miembros de Surenón, uno de los tantos aprendices de Kate. Había pasado años recopilando información de huéspedes nobles y comerciantes, a veces consiguiendo objetos raros de los últimos, pero lo que se encontraba frente suyo rompía sus expectativas, hechizos de tercer nivel incluso. Necesito llevarlo al maestro, quizás puedan albergar los hechizos legendarios de nivel 5. Nadie creería que un simple pedazo de papel tendría tal valor, ni siquiera quien podía revelar el poder verdadero de ridículo lienzo sabría de ello en un tiempo.